David y José Luis van de Cádiz a Sevilla. El transporte es un servicio público esencial, equivalente a la educación, a la sanidad o a las actividades de bienestar social. Porque toda persona, en cuanto sale de su casa, necesita servirse del sistema multimodal de transporte. Y han decidido ir en un tren de media distancia. Ya tenemos la salida, 12:40 cogemos vía 6. A pesar de que solo el 5% de los viajeros en la Unión Europea se desplaza en tren, el ferrocarril es una de las claves para sus políticas medioambientales. Según los expertos, emite solamente un 0,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte. Si lo hablamos desde el punto de vista de las emisiones de carbono, pues tanto el coche como el avión es hasta 30 veces, emiten más que el tren, ¿no? En el ámbito de la comparación de trenes de mercancías con camiones de mercancías, el camión emite hasta 6 veces más que el tren. El tren, además, no depende de combustibles fósiles y supone un gasto energético mucho menor. Desde el punto de vista de la comparación del tren de pasajeros frente al coche, el tren es hasta 12 veces más eficiente que el coche. Si hablamos de transporte de mercancías, por ejemplo, es un 10% más eficiente. Comparado con el avión, en este caso, solo sería un 3 o 4 veces más eficiente que el avión. Es debido a que usa ruedas de acero sobre carriles de acero. El acero con el acero tiene un rozamiento muy pequeño, tan pequeño que una persona es capaz de mover un vehículo ferroviario con sus propias fuerzas. Sin embargo, la red ferroviaria no ofrece siempre los servicios más demandados. Las asociaciones de consumidores consideran que se prioriza demasiado la alta velocidad en vez de otros trenes más asequibles. El problema no solamente que se haya apostado por esa alta velocidad, sino que se ha hecho sobreponiéndose sobre otros recursos que son muy necesarios, que es la larga distancia, media distancia, en condiciones de calidad, al punto que esa supeditación genera que para desplazarnos de Cádiz a Madrid tengamos en ocasiones que hacer un transbordo desde Cádiz-Sevilla en media distancia para utilizar el AVE hasta Madrid, puesto que la cantidad de servicios que hay de Alvia, que vendrían a dar esa solución, no son suficientes. También creen que habría que priorizar los trenes regionales y los cercanías que tienen la función de vertebrar el territorio. Los últimos datos del Instituto Español de Estadística en julio dice que el 82% de los viajes que han hecho las personas se han hecho en trenes de cercanías y trenes regionales, los que precisamente atienden el mundo urbano y periurbano y el mundo autonómico. Fíjate que, claro, en el único sitio de donde pasaba el tren de la costa, este edificio es el único que queda como testigo. El último tren que conectaba Rota, donde aún está la estación, con Sanlúcar de Barrameda, Chipiona o el puerto de Santa María, dejó de funcionar en 1984. Y entonces de aquí llegaría el tren y todas estas planadas dices que eran donde discurrían las vías, claro. Hoy en día son hasta 150.000 personas que no tienen conexión ferroviaria con Cádiz, Sevilla o Madrid. El hecho de que desapareciera el tren en la costa noroeste supuso que la zona en general se deprimiera bastante, porque la alternativa que se le dio era el transporte por carretera y actualmente o dispones de vehículo propio o el servicio de autobuses que hay entre las diferentes localidades es bastante deficiente. La plataforma por el tren Costa Noroeste reivindica que se haga un estudio para recuperar una línea de tren en esta zona. Lo consideran esencial para la población y para el desarrollo económico de la comarca. Primero, en el movimiento de pasajeros, tanto para el acceso sanitario para los trabajadores, que es población que se mueve también para trabajar hacia Sevilla o Cádiz, pero también para el ocio, también para la cultura y en nuestra juventud es un hándicap para sus estudios universitarios.
Además, esta es una zona hortofrutícola, vitivinícola, vamos, que se mueve muchísimo el transporte de mercancías y todo se hace por carreteras. La Unión Europea también quiere priorizar el transporte de mercancías por tren. En España solo supone el 3% del total y el objetivo para 2030 es que llegue al 10%. Pero para lograrlo habría que mejorar la conectividad de líneas. Le llaman red de alta velocidad a una cosa que es una X en el mapa. A ningún pescador se le ocurriría salir a pescar con una red en forma de X. Necesita una malla. Lo que necesitamos es el potenciar entonces líneas transversales, no todas centralizadas en Madrid. Según la coordinadora por el tren público, lo más necesario para Andalucía, por una parte, sería completar la Vía de la Plata, que actualmente está interrumpida entre Astorga y Plasencia. Esto permitiría la conexión con el Atlántico Norte y mejoraría la comunicación con Portugal. También, por otra parte, reivindican conectar Huelva con Almería a través de Antequera, por el interior, y establecer una línea por la costa desde Algeciras hasta Murcia, para completar el corredor mediterráneo, lo que permitiría dar salida por tren a las mercancías que entran por el puerto de Algeciras. La entrada principal en Europa es a través de Algeciras. Llegan en barco. De Algeciras pasan a otros barcos porque no pueden pasar a tierra porque no hay un buen sistema ferroviario en la península ibérica, en España, que permita recoger toda esa mercancía y pasarla al tren en Algeciras. Las asociaciones de consumidores también piden mejoras en el mantenimiento y calidad de trenes e infraestructuras. Ha habido retrasos de más de 2 horas, fruto de una avería en la infraestructura o una avería en la máquina, en el tren. Esto no quiero decir que sea todos los días, pero ocurre más veces de las que debieran de ocurrir. Por lo tanto, estamos hablando de que si no somos capaces de dar un servicio de calidad, el ferrocarril no se convierte en ese elemento que el usuario vaya a utilizar. Lo que sí ha generado un importante aumento en la demanda del servicio ferroviario ha sido la política de descuentos en el transporte público desde 2022. Ese año, los viajes de personas crecieron casi un 35%. En 2023 volvieron a subir más de un 20%. Según los consumidores, esto demuestra que la gente quiere usar el tren. Pero también habría que avanzar en una tarjeta única para distintos medios de transporte. Tenemos que buscar un sistema, una fórmula en la que nos permita, con un pago posiblemente periódico, podría ser mensual o podría ser anual, asequible, el que la gente pueda optar por utilizar el transporte público en su forma intermodal. O sea, hoy me interesará coger el tren, mañana me interesará coger el autobús o me interesará usarlo de manera integrada. La intermodalidad, la accesibilidad o las conexiones son desafíos en los que queda mucho por avanzar. Pero pocos dudan de que el tren es el medio de transporte para un modelo urbano más humano y sostenible. Sabemos que es la única salida que hay a futuro, recuperar el tren, que sabemos que los recursos fósiles están llamados a desaparecer. Esa reivindicación de futuro va sobre raíles, pero todavía tiene que coger velocidad. You can take a road that takes you to the stars. No, I can take a road that'll see me through. I can take